alzo le mie mani verso il tuo santo tempio. Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Il Signore è mia forza e mio scudo, in Lui ha confidato il mio cuore. Mi ha dato aiuto, esulta il mio cuore, con il mio canto voglio rendergli grazie. Parola di Dio. Escucharemos el texto bíblico en francés, seguido después en inglés. Mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre, car si tu gardais le silence, je m'en irais moi aussi vers la tombe. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. To you, O Lord, I call. My rock, hear me. If you do not heed, I shall become like those in the grave. Hear the voice of my pleading as I call for help, as I lift up my hands in prayer to your holy place. Blessed be the Lord, for he has heard my cry, my appeal. The Lord is my strength and my shield. In him my heart trusts. I was helped, my heart rejoices, and I praise him with my song. The word of the Lord. A continuación se escuchará el texto bíblico en alemán, seguido después en nuestro idioma español. Aus dem Buch der Psalmen. Zu dir rufe ich, Herr, mein Fels, wende dich nicht schweigend ab von mir. Bleibst du vor mir stumm, würde ich denen gleich, die zur Grube hinuntersteigen. Höre mein lautes Flehen, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände zu deinem Allerheiligsten erhebe. Der Herr sei gepriesen, denn er hat mein lautes Flehen gehört. Der Herr ist meine Kraft und mein Schild. Auf ihn vertraut mein Herz, so wurde mir geholfen. Da jubelte mein Herz, mit meinem Lied will ich ihm danken. Wort des lebendigen Gottes. Del Salmo 28. A ti te llamo, Señor, roca mía, no seas sordo a mi voz. No sea que, si guarda silencio, me ocurra como a los que bajan a la tumba. Escucha la voz de mi plegaria cuando a ti grito, y elevo mis manos hacia tu templo santo. Bendito sea el Señor que ha escuchado la voz de mi oración. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confiaba en Él y me socorrió. Por eso mi corazón se alegra y le canto agradecido. Palabra de Dios. Seguirá el texto bíblico en portugués, árabe y polaco. Leitura do livro dos Salmos. A vós eu clamo, ó Senhor, ó meu rochedo. Não fiquei surdo à minha voz. Se não me ouvirdes, eu terei a triste sorte dos que descem ao sepulcro. Escutai o meu clamor, a minha súplica, quando eu grito para vós. Quando eu elevo, ó Senhor, as minhas mãos para o vosso santuário. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Minha força e escudo é o Senhor. Meu coração nele confia. Ele ajudou-me e alegrou meu coração. Eu canto em festa o seu louvor. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير.
إليك يا ربي أصرخ يا صخرتي، لا تتصامم عني لئلا تصمت عني فأشبه الهابطين في الهاوية. استمع لصوت تضرعي حين أصرخ إليك، أرفع يدي إلى قدس أقداسك. تبارك الرب فقد سمع لصوت تضرعي، الرب عزتي وترسي وعليه اتكل قلبي، فنصرت وابتهج قلبي وبنشيد أحمده. كلام الرب. Czytanie z Księgi Psalmów. Do Ciebie, Panie, wołam, skało moja, nie bądź wobec mnie głuchy, bym wobec Twego milczenia nie stał się jak ci, którzy zstępują do grobu. Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego. Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem głos mego błagania. Pan moją tarczą i mocą. Moje serce Jemu zaufało. Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. A continuación, el Santo Padre dará su catequesis. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos con nuestras reflexiones sobre la oración. La oración cristiana es plenamente humana. Nosotros rezamos como personas humanas, por lo que somos. Incluye la alabanza y la súplica. De hecho, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a rezar, lo hizo con el Padre Nuestro, para que pongamos con Dios en la relación de confianza filial y le dirijamos todas nuestras necesidades. Suplicamos a Dios por los dones más sublimes, la santificación de su nombre entre los hombres, el advenimiento de su señoría, la realización de su voluntad de bien en relación con el mundo. El catecismo recuerda, hay una jerarquía en las peticiones. Primero el reino, a continuación lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. Pero en el Padre Nuestro rezamos también por los dones más sencillos y diarios, como el pan de cada día, que quiere decir también la salud, la casa, el trabajo, cosas de todos los días. Y también la Eucaristía, necesaria para la vida en Cristo. Así como rezamos por el perdón de los pecados, que es algo cotidiano, que necesitamos siempre pedir perdón. Y por tanto la paz en nuestras relaciones. Y finalmente que nos ayude en las tentaciones y nos libre del mal. Pedir, suplicar. Esto es muy humano. Escuchemos una vez más el catecismo. Mediante la oración de petición, mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también por ser pecadores sabemos, como cristianos, que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él. Si uno se siente mal porque ha hecho cosas malas, ha pecado, rezando al Padre Nuestro, se acerca al Señor. A veces podemos creer que no necesitamos nada, que nos bastamos nosotros mismos y vivimos en la autosuficiencia más completa. Y muchas veces sucede esto.
Pero antes o después, esta ilusión se desvanece. El ser humano es una invocación que a veces se convierte en grito, a menudo contenido. El alma se parece a una tierra árida, sedienta, como dice el Salmo. Todos experimentamos en un momento u otro de nuestra existencia el tiempo de la melancolía o de la soledad. La Biblia no se avergüenza de mostrar la condición humana marcada por la enfermedad, por las injusticias, la traición de los amigos o la amenaza de los enemigos. A veces parece que todo se derrumba, que la vida vivida hasta ahora ha sido vana. En estas situaciones aparentemente sin escapatoria, hay una única salida: el grito, la oración. Señor, ayúdame. La oración abre destellos de luz en la más densa oscuridad. Señor, ayúdame. Esto abre el camino. Nosotros, los seres humanos, compartimos esta invocación de ayuda con toda la creación. No somos los únicos que rezamos en este universo exterminado. Cada fragmento de la creación lleva inscrito el deseo de Dios. San Pablo lo expresó de esta manera. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Muy bello esto. En nosotros resuena el gemido multiforme de las criaturas, de los árboles, de las rocas, de los animales. Todo anhela la realización. Escribió Tertuliano: ora toda la creación, oran los animales domésticos y los salvajes, y doblan las rodillas, y cuando salen de sus establos o guaridas, levantan la vista hacia el cielo, y con la boca, a su manera, hacen vibrar el aire. También las aves, cuando despiertan, alzan el vuelo hacia el cielo y extienden las alas en lugar de las manos, en forma de cruz, y dicen algo que asemeja a una oración. Esta es una expresión poética para comentar lo que San Pablo dice, que toda la creación gime, ora. Pero nosotros somos los únicos que rezamos conscientemente. Saber que nos dirigimos al Padre en un diálogo directo con el Padre. Por tanto, no tenemos que escandalizarnos si sentimos la necesidad de rezar. No tengamos vergüenza, sobre todo cuando estamos en la necesidad de pedir. Jesús, hablando de un hombre deshonesto que tiene que hacer las cuentas con su patrón, dijo esto: pedir me avergüenza. Y tantas de nosotros tenemos este sentimiento. Tenemos vergüenza de pedir una ayuda, de pedir cualquier cosa que nos ayude para alcanzar a nuestro objetivo. Y también vergüenza de pedir a Dios. Y esto no se puede hacer. No tenemos que tener vergüenza de rezar. Señor, tengo necesidad de esto, de esta dificultad. Ayúdame. El grito desde el corazón hacia Dios que nos habla. Y también hay que hacerlo en los momentos felices. Dar gracias a Dios por cada cosa que se nos da y no dar nada por descontado o debido. Todo es gracia. Eso lo tenemos que aprender. Señor
Siempre nos da, todo es una gracia la que nos da. Es la gracia de Dios. Sin embargo, no reprimamos la súplica que surge espontánea en nosotros. La oración de petición va a la par que la aceptación de nuestro límite y de nuestra creaturalidad. Se puede incluso llegar a no creer en Dios, pero es difícil no creer en la oración. Esta sencillamente existe. Se presenta a nosotros como un grito y todos tenemos que lidiar con esta voz interior que quizá puede callar durante mucho tiempo, pero un día se despierta y grita. Y hermanos y hermanas, sabemos que Dios responderá. No hay orante en el libro de los Salmos que levante su lamento y no sea escuchado. Dios responde siempre, hoy, mañana, cuando sea, siempre responde. De una manera o de otra, Él siempre responde. La Biblia lo repite infinidad de veces. Dios escucha el grito de quien lo invoca. También nuestras peticiones tartamudeadas, las que quedan en el fondo del corazón o tenemos vergüenza de expresar, el Padre escucha y quiere donarnos su espíritu, que anima toda oración y lo transforma todo. Hermanos y hermanas, en la oración se ocupa siempre la paciencia, siempre, de soportar la espera. Ahora estamos en un tiempo de Adviento, tiempo de espera para la Navidad. Estamos en espera y esto se entiende bien. Pero toda nuestra vida está en espera. La oración es en espera siempre está, porque sabemos que el Señor responderá. Incluso la muerte tiembla cuando un cristiano reza, porque sabe que todo orante tiene un aliado más fuerte que ella, el Señor resucitado. La muerte ya ha sido derrotada en Cristo y vendrá el día en el que todo será definitivo y ella ya no se burlará más de nuestra vida y de nuestra felicidad. Aprendamos a esperar al Señor. El Señor viene a visitarnos no solo en estas grandes fiestas de Navidad o de Pascua. El Señor nos visita cada día en la intimidad de nuestro corazón, si estamos en espera. Y tantas veces no nos damos cuenta que el Señor está cerca, al lado nuestro, y nos toca nuestra puerta. Tengo miedo de Dios cuando pasa, decía San Agustín. Tengo miedo que pase y que yo no me dé cuenta. El Señor pasa, el Señor viene, el Señor te toca la puerta, pero si tienes los oídos llenos de otros ruidos, no oyes la llamada del Señor. Hermanos y hermanas, hay que estar en espera. Esta es la oración. Gracias. Era la catequesis del Santo Padre. En italiano. A continuación vendrán los diferentes resúmenes en las demás 7 idiomas, empezando por el francés, donde cada uno de los monitores explica que al final de la catequesis será el momento del rezo del Padre Nuestro y, por supuesto, la bendición apostólica. Damos las gracias a todas las radios y televisiones que nos están retransmitiendo, pero también al Consejo Episcopal CELAM, que nos está retransmitiendo por medio de Facebook Live en un cross-posting. Agradecemos también a Radio María en Chile, Radio María en Venezuela, Radio María Panamá, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Magna en Comodoro Rivadavia en Argentina, Setel Montebé en Alicante, España, Popular Televisión Cantabria, Radio Televisión Diocesana en Toledo, España,
En Estados Unidos, Radio Paz Miami, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Galveston, Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, EWTN Televisión y ESNE Televisión. Le cri, la prière, Seigneur, aide-moi. En la catequesis del Santo Padre de hoy, dedicada a la oración como petición. La oración cristiana es plenamente humana, dijo el Papa, incluye la alabanza y la súplica. De hecho, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a rezar, lo hizo con el Padre Nuestro, para que nos pongamos con Dios en la relación de confianza filial y le dirijamos todas nuestras necesidades. Suplicamos a Dios por los dones más sublimes, dijo el Papa. La santificación de su nombre entre los hombres, el advenimiento de su señoría, la realización de su voluntad de bien en relación con el mundo. El catecismo recuerda, hay una jerarquía en las peticiones. Primero el reino, a continuación lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. Pero en el Padre Nuestro rezamos también por los dones más sencillos y diarios, como el pan de cada día, que quiere decir también salud, la casa, el trabajo. A continuación el Papa da su saludo en francés. Ieri abbiamo celebrato la solennità dell'Immacolata Concezione. Impariamo dalla Vergine Maria a rivolgerci con fiducia a Gesù e affidiamo a lei tutte le nostre richieste perché le presenti al suo divin Figlio. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los fieles de habla francesa. Ayer celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Aprendamos de la Virgen María a dirigirnos con confianza a Jesús y confiémosle todas nuestras peticiones para que las presente a su divino Hijo. Que Dios les bendiga. A continuación, el monitor en lengua inglesa dará su resumen de la catequesis. En su catequesis el Papa recuerda al catecismo, hablando sobre la oración como petición. Hay una jerarquía en las peticiones. Primero el reino, a continuación lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. Pero en el Padre Nuestro rezamos también por los dones más sencillos y diarios, como el pan de cada día, que quiere decir también salud, la casa, el trabajo, la cotidianidad y también la Eucaristía necesaria para la vida en Cristo, así como el perdón de los pecados y por tanto la paz en nuestras relaciones y finalmente que nos ayude en las tentaciones y nos libre del mal. Pedir, suplicar, dijo el Papa, esto es muy humano. Escuchamos una vez más el catecismo. Mediante la oración de petición nosotros mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último, pero también por ser pecadores sabemos, como cristianos, que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él. A veces podemos creer que no necesitamos nada, que nos bastamos nosotros mismos y vivimos en la autosuficiencia más completa. Pero antes o después, esta ilusión se desvanece. El ser humano es una invocación que a veces se convierte en grito, a menudo contenido. El alma se parece a una tierra árida, sedienta, como dice el Salmo. Todos experimentamos en un momento u otro de nuestra existencia el tiempo de la melancolía, de la soledad. A continuación, el Papa se dirige a los fieles de lengua inglesa. Prego perché la luce di Cristo illumini i passi del nostro cammino di avvento e dissipi le tenebre della paura dai nostri cuori. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica.
Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. Rezo para que la luz de Cristo ilumine los pasos de nuestro viaje de Adviento y disipe la oscuridad del miedo de nuestros corazones. Sobre vosotros y vuestras familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. El momento del monitor en lengua alemana. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen. El Papa en su catequesis recuerda que a veces podemos creer que no necesitamos nada, que nos bastamos nosotros mismos y vivimos en la autosuficiencia más completa. Pero antes o después esta ilusión se desvanece. El ser humano es una invocación que a veces se convierte en grito, a menudo contenido. El alma se parece a una tierra árida, sedienta. Todos experimentamos en un momento u otro de nuestra existencia el tiempo de la melancolía y de la soledad. La Biblia no se avergüenza de mostrar la condición humana marcada por la enfermedad, por las injusticias, la traición de los amigos o la amenaza de los enemigos. A veces parece que todo se derrumba, que la vida vivida hasta ahora ha sido vana. En estas situaciones aparentemente sin escapatoria, hay una única salida, dijo el Papa: el grito, la oración. Señor, ayúdame. La oración abre destellos de luz en la más densa oscuridad. Nosotros, los seres humanos, compartimos esta invocación de ayuda con toda la creación. No somos los únicos que rezamos en este universo exterminado, afirmó el Papa. Cada fragmento de la creación lleva inscrito el deseo de Dios. San Pablo lo expresó de esta manera: pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. En nosotros resuena el gemido multiforme de las criaturas, de los árboles, de la roca, de los animales. Todo anhela la realización. Por tanto, dijo el Papa, no tenemos que escandalizarnos si sentimos la necesidad de rezar, sobre todo cuando estamos en la necesidad. Es verdad, debemos aprender a hacerlo también en los tiempos felices. Dar gracias a Dios por cada cosa que se nos da y no dar nada por descontado o debido. Todo es gracia. Sin embargo, no reprimamos la súplica que surge espontánea en nosotros. La oración de petición va a la par que la aceptación de nuestro límite y de nuestra creaturalidad. Se puede incluso llegar a no creer en Dios, pero es difícil no creer en la oración. Esta sencillamente existe. Se presenta en nosotros como un grito. Y todos tenemos que lidiar con esta voz interior que quizá puede callar durante mucho tiempo, pero un día se despierta y grita. Es folgt nun ein Gruß des Heiligen Vaters an die deutschsprachigen Pilger in italienischer Sprache. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Non dimentichiamo la preghiera per quanti hanno bisogno di consolazione e forza. In questo tempo di avvento vogliamo impegnarci ancora di più a stare vicini a quelli che soffrono e chiedono aiuto. Signore che viene ci riempia della sua gioia e ci doni la sua forza. Saludo cordialmente a los fieles de habla alemana. No olvidemos la oración por aquellos que necesitan consuelo y fuerza. En este tiempo de Adviento queremos comprometernos aún más a estar cerca de los que sufren y pedir ayuda. Que el Señor que viene nos llene de su alegría y nos dé su fuerza. Der Herr, der kommen wird, erfülle uns mit seiner Freude und schenke uns seine Kraft. A continuación, para todos nuestros oyentes de habla española, quienes nos están viendo en Santo español. Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos,
a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la oración cristiana es plenamente humana porque abraza la alabanza y la súplica. Encontramos esta realidad en la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, modelo de toda oración. Nos dirigimos a Dios como hijos y con confianza filial le presentamos todas nuestras necesidades. Le suplicamos los dones más sublimes, empezando con la santificación de su nombre y la venida de su reino, y también los dones más sencillos, como el pan de cada día, que incluye salud, casa, comida, necesario para nuestra vida corporal, y también la Eucaristía para nuestra vida espiritual. Pedir, suplicar, es algo muy humano, ya que como criaturas no somos autónomos, sino que dependemos de la bondad del Señor. Prueba de ello es la precariedad de nuestra condición humana, marcada por la enfermedad, por las injusticias, la soledad y el sufrimiento. Cuando parece que todo está perdido, sentimos la necesidad de rezar a Dios. La oración ilumina la oscuridad interior que nos angustia y nos abre la esperanza. Nosotros, seres humanos, compartimos esta invocación de ayuda al Señor con toda la creación, que lleva impreso el anhelo de Dios y ansía alcanzar su realización. Y nuestro consuelo es la seguridad de que Él escucha siempre nuestras súplicas y responde a nuestros ruegos como Padre amoroso. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Hoy conmemoramos a San Juan Diego, a quien Nuestra Señora de Guadalupe escogió como su enviado, que a través de su intercesión presente a la Virgen en los países de América Latina, damnificados por la pandemia y los desastres naturales, para que ella, como madre, salga al encuentro de sus hijos y los cubra con su manto. Pidamos además al Señor que infunda en nosotros su Espíritu Santo, para que vivifique nuestra oración y transforme nuestro corazón, abriéndolo al servicio de la caridad. Que el Señor los bendiga a todos. Santo Padre, os fiéis de A língua continuación, el monitor conectados a dará esta su audiencia resumen através en dos meios de portugués. comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão. Recordamos que e el afeto próximo filial, sábado, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, el Papa presidirá la celebración eucarística en el altar de la Catedral de la Basílica de San Pedro en honor a nuestra patrona de México, América Latina, encomendando su intercesión en estos momentos difíciles de pandemia que vive el pueblo de Dios. Según un comunicado de prensa de la Pontificia Comisión para América Latina, la Santa Misa iniciará a las 11 horas y será presidida por el rezo del Rosario. Este año, por las medidas de bioseguridad, no se realizará una celebración multitudinaria, sino que se contará con una representación diplomática de los países de América Latina ante la Santa Sede. Una delegación de los colegios con seminaristas y sacerdotes latinoamericanos que estudian en Roma y una representación de la comunidad latinoamericana a través de su capellanía. Acompañarán la celebración el coro de los pontificios colegios Pío Latinoamericano y Pío Brasileño, además del coro de la Capilla Sixtina. Como o pão de cada dia, o perdão e o auxílio divino nas tentações. Pedir, ayer, martes 8 de diciembre, el Papa encomendó a Roma y al mundo a la protección de María Inmaculada. Lo hizo en un acto de veneración en forma privada a las 7 de la mañana. Se dirigió a la Plaza de España para un acto de veneración en el cual depositó un ramo de flores. Bajo la lluvia, el pontífice colocó las rosas blancas en la base de la columna donde se encuentra la estatua de la Virgen María y se dirigió a ella en oración para que vele con amor sobre Roma y sus habitantes, confiándole a ella
a todos los que en esta ciudad y en el mundo están afligidos por la enfermedad y el desánimo. Después el Papa se dirigió a Santa María la Mayor, donde rezó ante el icono de María Salus Populi Romani y celebró la misa en la capilla de la Natividad. Quando estamos passando por dificuldades. É verdade que devemos aprender a rezar intensamente também. Recordemos también que a las 12 el Papa, en su alocución previa al rezo mariano del Ángelus, dijo que invitó a que aprovechemos el momento presente, no disfrutar la vida en un momento fugaz, sino acoger el hoy para decir no al mal y sí a Dios. Este, para nosotros, es el camino para volver a ser santos e inmaculados. La belleza incontaminada de nuestra Madre es inimitable, dijo el Papa, pero al mismo tiempo nos atrae. Encomendémonos a ella y digamos de una vez para siempre no al pecado y sí a la gracia, dijo el Papa. En la fiesta litúrgica de la Madre de Dios, el Papa recordó que se celebra una de las maravillas de la historia de la salvación, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. A continuación, el Papa dará sus saludos a los fieles de lengua portuguesa. Cari fratelli e sorelle di lingua portoghese, in questo tempo di avvento chiediamo l'aiuto di San Giuseppe e della Madonna, perché seguendo il loro esempio possiamo anche noi preparare i nostri cuori ad accogliere il bambino Gesù che sta per arrivare. Dio benedica. Eis a tradução das suas palavras. Queridos hermanos y hermanas de habla portuguesa, en este tiempo de Adviento pedimos la ayuda de San José y de la Virgen para que, siguiendo su ejemplo, también nosotros podamos preparar nuestros corazones para acoger al niño Jesús que viene. Que Dios les bendiga. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم مع المشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي. El Papa ayer en la fiesta de la Inmaculada Concepción, en sus saludos, recordó que invitó a todos a ofrecer a nuestra Madre las flores que más le gustan, la oración, la penitencia, un corazón abierto a la gracia. Ofrezcamos a nuestra Madre, dijo, las flores que más le gustan, la oración, la penitencia y un corazón abierto a la gracia. Y recordó pues que en la tarde no se realizaba el tradicional homenaje a la Inmaculada Concepción en la Plaza de España para evitar el riesgo de la conglomeración y como lo han ordenado las autoridades civiles. Por eso el pontífice ofreció su oración a la Virgen, la oración en la Plaza de España y luego en Santa María la Mayor, donde celebró la misa. من أجل خبزنا اليومي نعتقد أحيانا أننا لسنا بحاجة إلى أي شيء وأننا نكتفي بما لدينا لكن سرعان ما يتلاشى هذا الوهم. Con la carta apostólica Patris Cordum, con corazón de padre, el pontífice recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Y con motivo de esta ocasión, a partir de ayer 8 de diciembre hasta el 8 de diciembre del próximo año, se celebrará un año dedicado especialmente a San José. San José, un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida, un padre de valentía creativa, un trabajador, siempre en la sombra. Es con estas palabras que el Papa describe a San José de una manera tierna y conmovedora, y lo hace en esta carta apostólica, la Patris Cordum, hecha pública ayer. De hecho, fue el Beato Pío IX, con el decreto Quemadmodum Deus, firmado el 8 de diciembre de 1870, cuando hace 150 años se le declaraba a San José, esposo de María, como patrón de la Iglesia Católica.
Y para celebrar este aniversario, el pontífice ha convocado este año especial dedicado al Padre de Jesús, al Padre putativo de Jesús. En el trasfondo de la carta apostólica está la pandemia del COVID-19 que escribe Francisco. Nos ha hecho comprender la importancia de la gente común, de aquellos que lejos del protagonismo ejercen la paciencia e infunden esperanza cada día, sembrando la corresponsabilidad, como San José, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. Dio è vicino a noi e ci ascolta quando preghiamo. Più preghiamo intensamente, più ci avviciniamo alla luce del suo volto. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de habla árabe. Dios está cerca de nosotros y nos escucha cuando rezamos. Cuanto más intensamente rezamos, más nos acercamos a la luz de su rostro. Que el Señor os bendiga a todos y les proteja siempre de todo mal. Es el momento ahora del monitor en lengua polaca. Recordando también lo que ha sido ayer la publicación de la Patris Corde, la cual destaca la valentía creativa de San José, aquella que surge sobre todo en las dificultades y que da lugar a recursos inesperados en el hombre. El carpintero de Nazaret, explica el Papa en su carta, sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Se enfrentaba a los problemas concretos de su familia, al igual que todas las demás familias del mundo, especialmente las de los migrantes. En este sentido, San José, se lee en la carta, es realmente un santo patrono especial de aquellos que, forzados por las adversidades y el hambre, tienen que abandonar su patria a causa de la guerra, el odio, la persecución y la miseria. Custodio de Jesús y María, José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia, de su maternidad y del cuerpo de Cristo. Cada necesitado, se lee en la carta, pobre, sufriente, moribundo, extranjero, prisionero, enfermo, es el niño que José guarda y de él hay que aprender a amar a la Iglesia y a los pobres. La Patris Corde concluye con una oración a San José. En la nota número 10, un hábito de la vida de Francisco, dice: cada día, de hecho, durante más de 40 años, el pontífice recita una oración al esposo de María, tomada de un libro de devociones francés del siglo XIX, de la Congregación de las Religiosas de Jesús y María. Es una oración que expresa devoción y confianza a San José, pero también un cierto reto, explica el Papa, porque concluye con las palabras: que no se diga que te haya invocado en vano, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Tertulian pisał: modlą się wszyscy aniołowie i całe stworzenie. Modlą się stada i dzikie zwierzęta zginające. En el año de San José, convocado por el Papa, se han dado indicaciones específicas, los días tradicionalmente dedicados a la memoria del esposo de María, como el 19 de marzo y el 1 de mayo, y para los enfermos y ancianos. En el contexto actual de la emergencia sanitaria, se dará la relativa concesión del don de las indulgencias especiales. Dziękować mu, bo wszystko jest jego łaską. Lecz w poczuciu własnych ograniczeń, potrzeb, bezradności, miejmy odwagę kierować do Pana także naszą ufną modlitwę prośby. Pismo Święte wielokrotnie przypomina, że Bóg słyszy wołanie tych, którzy Go wzywają. Recordamos a nuestras radios y televisiones que nos están retransmitiendo: Radio María en Chile, Radio María en Venezuela, Radio María en Panamá, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Magna en Comodoro, Rivadavia, Argentina. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. In questo tempo di avvento, segnato dalla pandemia, facciamo nostra la preghiera di domanda alla quale ci incoraggia Gesù. Impariamola dalla Vergine Maria, l'Immacolata, la cui solennità abbiamo celebrato ieri. Seguendo il suo esempio, poniamo in Dio tutta la nostra fiducia, abbandonandoci alla sua misericordia. Vi benedico di cuore.
Oto słowa Saludo Ojca Świętego. cordialmente a todos los polacos. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. En este tiempo de Adviento marcado por la pandemia, hagamos nuestra la oración de petición a la que Jesús nos anima. Aprendamos de la Virgen María la Inmaculada, cuya solemnidad celebramos ayer. Siguiendo su ejemplo, pongamos toda nuestra confianza en Dios, abandonándonos a su misericordia. Les bendigo desde el fondo de mi corazón. Idąc za jej przykładem, złóżmy całą naszą ufność w Bogu, zawierzmy Jego miłosierdziu siebie samych i wszystkie nasze sprawy. Z serca Wam błogosławię. Padre Santo, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi della Un saludo al Consejo Episcopal CELAM, a Radio María en Chile, Radio María en Venezuela, Radio María en Panamá, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Magna en Comodoro Rivadavia, Argentina, Setelmont Televisión Alicante, España, la Popular Televisión Cantabria, Radio Televisión Diocesana en Toledo, España, la Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, EWTN Televisión y ESNE Televisión. Ieri è stata pubblicata una lettera apostolica dedicata a San Giuseppe. Ayer se publicó la carta apostólica dedicada a San José. Hace 150 años fue declarado patrono de la Iglesia Universal. Intitolata Con cuore di padre. Lo ha llamada Con corazón de padre. Dios le confió los tesoros más valiosos, Jesús y María. Con fede, con coraggio, con tenerezza. Con cuore di padre. Con corazón de padre. Invocamos su protección sobre la Iglesia y aprendamos de Él a hacer siempre con humildad la voluntad del Señor. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Extiendo un cordial saludo a los fieles de lengua italiana. En este tiempo de Adviento, al acercarnos a la celebración de la Navidad, se nos dispone a abrir nuestro espíritu a la luz del misterio de Belén. Es un tiempo de espera. La espera del Salvador que nos impulsa a cada uno de nosotros, a ser cada vez más decididos y generosos en la respuesta a las exigencias de la vocación cristiana. Finalmente, mis pensamientos se dirigen, como siempre, a los ancianos, los jóvenes, los enfermos y los recién casados. Contemplando con María el misterio de Dios, haciéndose hombre, caminen con alegría hacia el Señor que viene a salvarnos. Gracias. A continuación, el Padre Nuestro seguido. Ir con ustedes este 6 de diciembre, segundo domingo de Adviento, desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, el rezo de la oración mariana del Ángelus del Papa Francisco, que hará desde la ventana de su estudio frente a la Plaza de San Pedro. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión y a quienes nos siguen a través de Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Entre las numerosas emisoras que hoy están conectadas con nosotros, saludamos a Setelmont TV de Alicante, España, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Magna de Comodoro Rivadavia, Argentina, y de los Estados Unidos de América, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Radio Paz en Miami, EWTN TV y ESNE El Sembrador. Mientras esperamos la llegada del Santo Padre, recordamos que el Evangelio de este segundo domingo de Adviento corresponde a San Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8, en el que leemos: comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino.
Una voz grita en el desierto, prepárenle el camino al Señor, allanen sus senderos. Y Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaba sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre y proclamaba. Y aquí se abre la ventana para ver al Papa, quien ya saluda con su gesto paternal. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il Vangelo di questa domenica presenta la figura e l'opera di Giovanni il Battista. El Evangelio de este domingo presenta la figura y la obra de Juan el Bautista, que señaló a sus contemporáneos un itinerario de fe similar al que el Adviento nos propone a nosotros, que nos preparamos para recibir al Señor en Navidad. Este itinerario de fe es un itinerario de conversión. ¿Qué cosa significa la palabra conversión? ¿Qué significa la palabra conversión? En la Biblia quiere decir ante todo cambiar de dirección y orientación, y por tanto cambiar nuestra manera de pensar. En la vida moral y espiritual, convertirse significa pasar del mal al bien, del pecado al amor de Dios. Y esto es lo que enseñaba el Bautista, que en el desierto de Judea proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Recibir el bautismo era un signo externo y visible de la conversión de quienes escuchaban su predicación y decidían hacer penitencia. Ese bautismo tenía lugar con la inmersión en el agua del Jordán, pero era inútil, era solo una señal, resultaba inútil sin la voluntad de arrepentirse y de cambiar de vida. La conversión implica el dolor de los pecados cometidos, el deseo de liberarse de ellos, el propósito de excluirlos para siempre de la propia vida. Para excluir el pecado hay que rechazar también todo lo que está relacionado con él, las cosas que están relacionadas con el pecado. Es decir, hay que rechazar la mentalidad mundana, el apego excesivo a las comodidades, el apego excesivo al placer, al bienestar, a las riquezas. El ejemplo de este desapego nos lo ofrece una vez más el Evangelio de hoy en la figura de Juan el Bautista, un hombre austero que renuncia a lo superfluo y busca lo esencial. Este es el primer aspecto de la conversión, desapego del pecado y de la mundanidad. Comenzar un camino de desapego de estas cosas. El otro aspecto de la conversión y el final del camino es la búsqueda de Dios y de su reino, desapego de las cosas mundanas y búsqueda de Dios y de su reino. El abandono de las comodidades y la mentalidad mundana no es un fin en sí mismo, no es una ascesis solo para hacer penitencia. El cristiano no hace de fakir, es otra cosa. No es un fin en sí mismo el desapego, está finalizado a la obtención de algo más grande, es decir, al reino de Dios, la comunión con Dios, la amistad con Dios. Pero esto no es fácil porque son muchas las ataduras que nos mantienen cerca del pecado y no es fácil. La tentación siempre tira hacia abajo.
Las ataduras que nos mantienen cerca del pecado es la inconstancia, el desánimo, la malicia, el mal ambiente y los malos ejemplos. A veces es muy débil el impulso que sentimos hacia el Señor y parece casi como si Dios callara. Nos parecen lejanas e irreales sus promesas de consolación, como la imagen del pastor diligente y solícito que resuena hoy en la lectura de Isaías. Y entonces sentimos la tentación de decir que es imposible convertirse de verdad. ¿Cuántas veces hemos experimentado este desánimo? No lo logro, comienzo pero luego vuelvo hacia atrás y esto es feo. Es posible. Pero cuando te llega este pensamiento de desánimo, no permanezcas allí. Es como estar en las arenas movedizas. Las arenas movedizas precisamente de una existencia mediocre. ¿Qué podemos hacer en estos casos donde uno quisiera ir, pero siente que no lo logra? En primer lugar, recordar que la conversión es una gracia. Nadie puede convertirse con sus propias fuerzas. Es una gracia que te da el Señor. Por lo tanto, hay que pedir a Dios la fuerza. Hay que pedir a Dios que nos convierta. Verdaderamente nosotros podemos convertirnos en la medida en que nos abrimos a la belleza, a la bondad y a la ternura de Dios. Piensen en la ternura de Dios. Dios no es un mal padre, un padre malo. No, es tierno. Nos ama mucho. Como el buen pastor que busca a la última oveja de su grey. Es amor y la conversión es esto, es una gracia de Dios. Tú comienza a caminar porque es Él quien te mueve a caminar y tú verás cómo Él llegará, reza, camina y siempre se dará un paso hacia adelante. Que María Santísima, a quien pasado mañana celebraremos como la Inmaculada, nos ayude a desprendernos cada vez más del pecado y de la mundanidad para abrirnos a Dios, a su palabra y a su amor que regenera y salva. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona ei Domine. Et lux perpetua lucet Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum.
ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, saluto saludo tutti voi presenti a todos ustedes que están aquí in presentes. questo brutto tempo. Este mal tiempo. Ma siete coraggiosi, eh? Tienen mucho valor. Romani, pellegrini, Romanos, sono peregrinos collegati y todos los que están attraverso i media. conectados a través de los medios de Come comunicación. vedete, Como nella ven, piazza en la plaza è stato innalzato l'albero del Natale. se ha montado el árbol de Il Navidad. presepe è in allestimento. El pesebre lo están In preparando. questi giorni, En estos días, anche in tante case también en vengono muchas preparati casas se questi due preparan segni natalizi estos dos signos de la per la Navidad gioia dei bambini para la alegría de los niños e anche dei grandi. y también de los grandes. Sono segni di speranza. Son signos de esperanza, Especialmente en questo especialmente tiempo difficile. en este tiempo difícil. Facciamo Hagamos in modo di non fermarci al segno, lo posible para no ma di detenernos en andare el al signo, significato, cioè a Gesù. sino de ir hacia el significado, es decir, a L'amore di Jesús, Dio el che amor in de noi Dios ci ha rivelato. que en nosotros se ha Andare alla revelado, bontà infinita che ha fatto risplendere ir sul a la mondo. bondad infinita que ha hecho resplandecer en el Non c'è mundo. pandemia, non No c'è hay crisi che pandemia, possa spegnere no questa hay luce. crisis que pueda apagar esta luz. Lasciamola entrare nel nostro Dejémosla cuore. entrar en nuestro Tendiamo la corazón. mano Extendamos più la mano bisogno. a quien tiene más necesidad. Così Dio De este modo, nacerá Dios nuevamente nacerá en noi, nuevamente en en mezzo a nosotros, noi. en medio de nosotros. A tutti A todos auguro una buona les deseo un domenica. feliz domingo. Per favore, Por favor, non dimenticatevi di pregare per no me. se olviden de rezar por mí. Buon pranzo. Buen e almuerzo arrivederci. y hasta la vista. Sono bravi quelli dell'Immacolata. Son muy buenos los de la Inmaculada, dice el Papa mirando a los fieles en la plaza. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado al Santo Padre que ha comentado el Evangelio de este segundo domingo de Adviento y ha concluido pidiendo que María Santísima, a quien y a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, a través de Facebook Live también. Hoy están conectadas con nosotros Cetelmont Televisión en España, Radio San Camilo en Perú, Radio Marien en Dajabón, República Dominicana, Radio La Voz de María de Guayaquil, Radio María Panamá, Radio Magna, Comodoro Rivadavia, y desde Estados Unidos están conectadas hoy Santa Teresita Radio, Paz Radio, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, EWTN Televisión y ESNE El Sembrador Nueva Evangelización. También saludamos al CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, que retransmite a través de Facebook Live. Ahí vemos en imágenes al Papa Francisco que se asoma desde la ventana del Palacio Apostólico y saluda a la multitud presente en la plaza de San Pedro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. L'invito alla gioia è caratteristico del tempo di Avvento. La invitación a la alegría es característica del tiempo de Adviento. La espera, el nacimiento de Jesús que vivimos es alegre. Aspettiamo la visita di una persona che amiamo molto. Un poco como cuando esperamos la visita de una persona a la que queremos mucho. Por ejemplo, un buen amigo al que no vemos desde hace mucho tiempo, un pariente. Y estamos en una espera alegre. Y esta dimensión de la alegría emerge especialmente hoy. El tercer domingo que se abre con la exhortación de San Pablo. Alegraos siempre en el Señor. Alegraos. La gioia cristiana. La alegría cristiana.
¿Y cuál es el motivo de esta alegría? Que el Señor está cerca. Cuanto más cerca de nosotros está el Señor, más estamos en la alegría. Cuanto más está lejos, más estamos en la tristeza. Esto es una regla de los cristianos. Una vez un filósofo dijo una cosa más o menos así. Pero yo no entiendo cómo se puede creer hoy, porque aquellos que dicen que creen tienen una cara un poco fúnebre, no dan testimoniancia de la alegría, de la resurrección de Jesucristo. Y hay tantos cristianos con esa cara un poco entristecida, fúnebre, de tristeza. Pero Cristo ha resucitado, Cristo te ama y tú no tienes alegría. Pensemos un poco a esto. Y digamos, yo tengo alegría porque el Señor está cerca de mí, porque el Señor me ama. El Evangelio de hoy nos presenta el personaje bíblico que, exceptuando la Virgen de San José, vio el primero y mayormente la espera del Mesías y la alegría de verlo llegar. Hablamos, naturalmente, de Juan el Bautista. El evangelista lo introduce de modo solemne. Hubo un hombre enviado por Dios. Este vino como testimonio para dar testimonio de la luz. El Bautista es el primer testigo de Jesús, con la palabra y con el don de la vida. Todos los evangelios concuerdan en mostrar cómo Él realizó su misión indicando a Jesús como el Cristo, el enviado de Dios prometido por los profetas. Juan era un líder de su tiempo. Su fama se había difundido en toda Judea y más allá, hasta Galilea. Pero él no cedió ni siquiera por un instante a la tentación de atraer la atención sobre sí mismo. Siempre la orientaba hacia aquel que debía venir. Decía, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Siempre señalando al Señor, como la Virgen. Siempre señala al Señor. Hagan eso que Él siempre os diga, Él siempre en el centro. Y los santos fuera, señalando al Señor. Y el que no señale al Señor no es santo. He aquí la primera condición de la alegría cristiana: descentrarse de uno mismo y poner en el centro a Jesús. Esto no es alienación, porque Jesús es efectivamente el centro. Es la luz que da pleno sentido a la vida de cada hombre y cada mujer que vienen a este mundo. Es un dinamismo como el del amor, que me lleva a salir de mí mismo, no para perderme, sino para reencontrarme mientras me dono, mientras busco el bien del otro. Giovanni il Battista ha percorso un lungo camino per arrivare a testimoniare Gesù. Juan el Bautista recorrió un largo camino para llegar a testimoniar a Jesús. El camino de la alegría no es fácil, no es un paseo. Se necesita trabajo para estar siempre en alegría. Juan dejó todo desde joven para poner a Dios en primer lugar, para escuchar con todo su corazón y todas sus fuerzas la palabra. Juan se retiró al desierto, despojándose de todo lo superfluo, para ser más libre de seguir el viento del Espíritu Santo. Cierto, algunos rasgos de su personalidad son únicos, irrepetibles, no se pueden proponer a todos, pero su testimonio es paradigmático para todo aquel que quiera buscar el sentido de su propia vida y encontrar la verdadera alegría. De manera especial, el Bautista es un modelo para cuantos están llamados en la Iglesia a anunciar a Cristo a los demás.
pueden hacerlo solo despegándose de sí mismos y de la mundanalidad, no atrayendo a las personas hacia sí, sino orientándolas hacia Jesús. La alegría es esto, orientar hacia Jesús. Y la alegría debe ser la característica de nuestra fe. Incluso en los momentos más oscuros, esa alegría interior y saber que el Señor está conmigo, que el Señor está con nosotros, que el Señor ha resucitado, el Señor, el Señor, el Señor. Esto es el centro de nuestra vida y esto es el centro de nuestra alegría. Pensad bien hoy, ¿cómo me comporto yo? ¿Soy una persona alegre que sabe transmitir la alegría de ser cristiano? ¿O soy siempre como esos tristes, como he dicho antes, que parece que están en una celebración fúnebre? Si yo no tengo la alegría de la fe, yo no puedo dar testimonio y los demás dirán, si la fe es tan triste, mejor no tenerla. Rezando ahora el Ángelus, vemos todo esto realizado plenamente en la Virgen María. Ella esperó en el silencio la palabra de salvación de Dios, la escuchó, la acogió, la concibió. En ella Dios se hizo cercano. Por eso la Iglesia llama a María causa de nuestra alegría. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos. De modo especial, saludo al grupo que ha venido en representación de las familias y de los niños de Roma, con ocasión de la bendición de la figurita del niño Jesús. Una cita organizada por el Centro Romano, Oratorio Romano. Hoy estáis aquí en pocos por causa de la pandemia, pero sé que tantos niños y jóvenes
nos siguen a través de los medios de comunicación. A cada uno de ellos les dirijo mi saludo y dirijo las estatuitas de Jesús que serán colocadas en el pesebre, signo de esperanza y de alegría. En silencio, hacemos una bendición de las estatuitas. Del Figlio y del Espíritu Santo. Amén. Cuando recen en casa delante del pesebre con sus familiares, dejaros llevar por la ternura de Jesús, niño nacido pobre y frágil en medio de nosotros para darnos su amor. A todos les deseo un buen domingo. No se olviden de la alegría. El cristiano es alegre en el corazón, también en las pruebas. Es alegre porque está cerca de Jesús. Es Él quien nos da la alegría. No se olviden, por favor, de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Y ahí vemos al Papa Francisco cómo se despide de los fieles que le han seguido por las pantallas desde la Plaza de San Pedro y los que desde casa le han seguido por streaming en este tercer domingo de Adviento. La primera condición de la alegría cristiana es descentrarse de uno mismo y poner en el centro a Jesús. Nos lo ha recordado hoy el Papa Francisco y además ha puntualizado que esto no es alienación porque Jesús es efectivamente el centro, es la luz que da pleno sentido a la vida de cada hombre y cada mujer que vienen en este mundo. Además nos ha dicho que transmitamos la alegría, que no podemos tener caras tristes porque Cristo ha resucitado, porque tenemos que ser